Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen por Facebook y nos siguen por las conexiones de YouTube. Tengo el agrado de saludarles en este domingo a las 18 horas en nuestro diálogo de la mesa laboral, que hoy tiene un tema muy sensible para la situación que estamos viviendo en el país, y el tema es el de la independencia y libertad sindical en Bolivia. Cuento para el tratamiento de este tema en nuestro diálogo en la forma acostumbrada con la doctora Magdalena Lambertín, el doctor Adolfo Guerrero, Rodolfo Erostegui de la Mesa y Gonzalo Rodríguez de la Mesa. Vamos a empezar nuestras deliberaciones con una referencia primero a la asociación sindical como un derecho fundamental. Después vamos a pasar al tema de situaciones críticas que se presentan para la vigencia real de esta libertad e independencia sindical, y vamos a acabar con algunas conclusiones sobre el futuro. Para comenzar la parte normativa, voy a pedir a Rodolfo Erostegui que por favor nos haga una introducción y después la doctora Lambertín. Adelante, Rodolfo. Ok, gracias, Jorge. Gracias. Yo soy economista y como tal yo puedo cometer algunos deslices en esta materia, sobre todo frente a tan buenos abogados que participan esta tarde. Yo quería señalar primero, como estábamos, que el tema de la libertad sindical, etcétera, tiene dos componentes fundamentalmente, ¿no? Un componente está básicamente centrado en lo que significa la libertad que tienen los trabajadores para organizar sindicatos. Y por otro lado, la libertad que tienen los dirigentes sindicales a ejercer el cargo de dirigencia sindical, a redactar sus estatutos y a llevar adelante cada uno de los temas que se están teniendo. Ahora, esta es la parte fundamental. ¿De dónde viene? Bueno, antes que nada yo quisiera señalar que el convenio 87 que norma el tema de la libertad sindical fue formulado y aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo en 1948. Y al año siguiente se aprueba el convenio número 98, que es el convenio sobre sindicalización y negociación colectiva. Ahora, todo esto viene a encajar o coincidir con todo lo que nosotros estamos tomando en el sentido del constitucionalismo social. El constitucionalismo social en nuestro país se inaugura, llamémosle así, con la Constitución de 1938 durante el gobierno de Germán Bush. Tiene como fundamento este constitucionalismo en reconocer a los trabajadores un conjunto de derechos individuales y colectivos que le dan la jerarquía, ya con jerarquía constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el constitucionalismo social se propugnan reivindicaciones y dan prevalencia a los derechos sociales y colectivos. Se reconoce en este sentido las 8 horas de trabajo, un salario justo, los beneficios sociales, seguros de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, derecho a la huelga, contrato de trabajo, y lógicamente en esto se incorpora el tema de la libertad sindical, cuyo uno de los elementos fundamentales de la libertad sindical es el derecho a la protesta. Esto viene más o menos, coinciden temporalmente o temporariamente
con la adopción de este tipo de derechos constitucionales o constitucionalismo social con lo que ocurría en Panamá, en Brasil, en Argentina, más o menos todos son de esa época. Entonces, tenemos acá este tema que está bien y se reconoce a partir de lo que tenemos ahora en nuestra Constitución, a partir del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, los derechos se refiere a que se le da una importancia relevante a lo que son los convenios dentro los convenios internacionales y todos los tratados. En el artículo 13 de la Constitución se dice que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Debemos reconocer que la libertad sindical es considerado uno de los derechos humanos a nivel internacional. Está así consagrado en la Carta de Derechos Humanos de Costa Rica y en otros instrumentos jurídicos que hay en América Latina y en el mundo, donde se reconoce el derecho como derecho humano a la libertad sindical. Ok, gracias Rodolfo. Doctora, creo que hay una serie de precisiones jurídicas que se pueden hacer que complementan la visión que ha planteado Rodolfo. Tiene usted la palabra. No, su audio. No, ahora sí. Ahora sí. No, igual. Algo pasa con su micrófono. Haremos un cambio. Gonzalo Rodríguez, bateador emergente. Mientras gracias, la doctora Magdalena arregla su audio. Dale, por favor. Gracias, Jorge. Sin duda la temática que nos ocupa el día de hoy es apasionante porque forma parte de la vida social del país, ¿no? Ha hecho historia el movimiento sindical boliviano, con luces y sombras, por cierto, hay que ser en ese sentido bastante objetivo, pero que su rol no puede ser desconocido. Y lo propio ha ocurrido en el mundo, ¿no? En el mundo el surgimiento del movimiento sindical en principio fue visto con recelo, fue hasta combatido, fue proscrito, después reconocido o tolerado primero, reconocido oficialmente como una realidad necesaria, por tanto en calidad de derecho, y finalmente incorporado como una garantía. En el caso nuestro, por ejemplo, las constituciones sociales que vienen desde 1938-39 en Bolivia, con el constitucionalismo social, reconoce el derecho de sindicalización y están esos conceptos vigentes en las diferentes constituciones hasta la última aprobada del 2009, donde se garantiza la organización sindical, es decir, no solamente se reconoce el derecho, sino que se otorga garantías para su ejercicio. Entre medio, lógicamente que han habido expresiones normativas restrictivas, de proscripción, de persecución inclusive, ¿no? Tanto en Europa como en Bolivia. En Europa se conoció la ley Chapelier, una serie de normas que consideraban como un delito, inclusive en su momento, organizarse sindicalmente, pero que después en los hechos se fue admitiendo que el organizarse sindicalmente no era un delito, sino el ejercicio de algo básico, la libertad de asociación. Y tenemos ahora en el mundo un reconocimiento en normas de gran nivel, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, a tiempo de reconocer el derecho al trabajo,
reconoce en su parte final el derecho a organizar sindicatos o de pertenecer a él. En consecuencia, tenemos entonces un reconocimiento y una garantía desde el texto constitucional, en este caso del vigente en Bolivia, el artículo 51, y tenemos desde el máximo nivel de normas internacionales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un derecho de ese carácter, un derecho humano. Por tanto, esa nueva realidad hace que haya una protección, un marco jurídico favorable hacia el movimiento sindical muy considerado, aunque lógicamente no por eso deja de tener traspiés en la realidad, porque sufre una serie de atentados en el día a Eso día, vamos a en ver la en el empresa, siguiente. en el Estado, y lo veríamos lógicamente eso más adelante. Ok. Doctora Lambertín, ¿está ya resuelto el audio? No. No tiene audio. Ahora, a ver, vamos a avanzar un poco. Hay una circunstancia que creo que tenemos que tomar en cuenta. Nuestro programa tiene dos aspectos. Uno es la libertad sindical, que tiene un tratamiento constitucional, una serie de normas internacionales, etcétera, etcétera, y que es más o menos universal. El problema está con la independencia sindical. Y eso es lo que hay que aclarar un poco. ¿Independencia de qué? Y en eso vamos a entrar inmediatamente para tratarlo un poco en detalle, porque el movimiento sindical está con un pie en el ámbito social y con el otro pie en el ámbito político. Eso es prácticamente en todas partes. Ahora hay países donde la tradición hace que el movimiento sindical sea propiamente reivindicativo, sectorial de los trabajadores. Hay otros países donde el movimiento sindical juega un papel político, ese es el caso boliviano. Veamos sobre el tema, doctor Guerrero, esta diferencia entre la libertad de asociación y la independencia. Se supone que es independencia de injerencia externa al sindicalismo. A ver, su opinión. Muchas gracias, estimado doctor, y muy agradecido por la invitación. En realidad, dentro de lo que se señalaba de la configuración de lo que ha significado prácticamente el constitucionalismo social con la incorporación de las instituciones de orden laboral y de orden social que nace precisamente con la Constitución de Querétaro de 1918 en México, y Bolivia con la Constitución de 1938, precisamente en el gobierno del presidente Germán Bush. Y es donde se dicta el Código Bush, que se denomina, que fue lo que antecedió prácticamente a lo que fue la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo se eleva a rango de ley ya en 1942 durante el gobierno del general Peñaranda. Y de ahí prácticamente está vigente la actual Ley General del Trabajo. Las constituciones políticas del Estado también han incorporado y han mantenido esta figura protectora y tutora dentro del ámbito jurídico al derecho al trabajo, ¿no? Y en este caso al vínculo laboral. Y de ahí emerge para algunos autores, por ejemplo, que es parte del derecho social, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, e incorporan inclusive el derecho sindical, el derecho cooperativo también, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sindicalismo, estamos hablando de una institución protegida, amparada, no solo por la norma máxima que es nuestra Constitución Política del Estado, por la Ley General del Trabajo y por todas las convenciones internacionales y organismos internacionales que garantizan, obviamente, la actividad sindical en todas partes del mundo, especialmente por el carácter representativo, inclusive de lo que significa la participación tripartita entre el Estado, empleadores y trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la organización sindical, estamos hablando de una independencia política, ¿no?
como sinónimo de independencia sindical, partidaria o patronal. Es decir, tanto de las organizaciones políticas como de las organizaciones patronales o del empleador en todo caso, ¿no? En las decisiones sindicales. Los dirigentes deben ser electos dentro de los sindicatos y no nombrados, dicen, ¿no? Eso es lo que se ampara, ¿no? Y no nombrados a dedo, por ejemplo, por personas ajenas al órgano sindical o a la organización corporativa sindical, ¿no? Sino elegidos por sus bases. Además debe evitarse la emergencia de paralelismos también, ¿no? Ya que esto debilitan al sindicato y por extensión a los objetivos que persigue obviamente la organización sindical, ¿no? La democracia sindical podríamos entenderla también que está expresada en la unidad sindical que denominan las propias organizaciones, ¿no? Para ellos ejerce muchas veces muy criticado lo que significa el centralismo democrático, ¿no? Es decir, donde entendido como la unidad generada en el debate que se genera en las organizaciones sindicales y basada en resoluciones orgánicas, es decir, manteniendo esa autodeterminación, podríamos denominarlo así, de los trabajadores en cuanto a sus decisiones, ¿no? Donde las minorías se deben someter, dice, ¿no? El centralismo democrático sindical, o aplicado el centralismo democrático en la organización sindical, someterse democráticamente a las mayorías, ¿no? Y eso es lo que ha caracterizado las organizaciones sindicales. Ahora hay una apreciación también que muchas instituciones han analizado respecto a cómo debemos entenderla esa democracia sindical. Si es participativa, si es representativa. En mi concepto es una democracia sindical representativa. Se entiende que los dirigentes representan a las bases, ¿no? Que los eligieron y a los que se deben en todo momento, digamos, ¿no? Su accionar, su gestión, fundamentalmente es de manera corporativa también. Se realizan, si bien hay elecciones directas en el sector, pero a nivel de representación departamental están las centrales obreras departamentales, están las federaciones nacionales, que son representaciones también corporativas, y como máxima expresión, obviamente, ese corporativismo también está el Congreso, ¿no? De la Central Obrera Boliviana. Yo diría el aspecto de la representación sindical participativa, más que aspectos de repente de género, más que todo está relacionado, y eso lo vemos en la práctica también en las organizaciones sindicales, a la participación más clasista, ¿no? Es decir, de rubros de actividad, por ejemplo, ¿no? Eso podemos evidenciarlo nosotros en el Congreso de la Central Obrera Boliviana, en sus propios estatutos inclusive, ¿no? Donde dice que debe haber dentro de la representación de las organizaciones sindicales, debe haber mayoría, por ejemplo, de la clase obrera. O sea, hay una representación clasista, debe ser el sector obrero el que debe tener mayor representación en este tipo de eventos, ¿no? Y obviamente después vienen las organizaciones, las clases medias que ellos denominan, por ejemplo, donde están el magisterio, ¿no? Donde están una serie de sectores que ellos lo clasifican como sectores, y que tienen su número inclusive de delegados de representación, ¿no? Entonces tiene un carácter, más que todo, de carácter representativo, ¿no? Existe una clasificación, si es que revisamos la estructura de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, está la representación del sector de los obreros, sector campesinos y de la clase media, ¿no? Entonces, están los mineros, están los fabriles, los constructores, los petroleros, ¿no? El sector de los comerciantes, los trabajadores universitarios, están los estudiantes universitarios, están el sector de otros sectores laborales, todos representados, pero con distinta correlación de fuerza, diríamos, okay, o de carácter representativo. Simplemente eso. Ok. No sé si Magdalena está... Creo que no está todavía. A ver, pasaremos al segundo aspecto. Creo que está claro que aquí hay una normativa, hay experiencia, hay un trayecto recorrido desde comienzos de siglo en el mundo que se ha ido fraguando en cada país según las circunstancias. Pasemos a ver, en el caso específico de nuestro país, en Bolivia, ¿cuáles son las interferencias que pueden
haber llevado a que no se aplique o no esté en vigencia la independencia y la libertad sindical. Empecemos por ver las prácticas antisindicales del Estado como primera parte. Después vamos a ver las prácticas antisindicales del sector empresarial y de los propios sindicatos. Gonzalo, empecemos contigo. ¿Dónde están los problemas? Micrófono. Como habíamos señalado, hay una evolución de esta institución conocida como libertad sindical, ¿no? En la primera fase, la fase donde el Estado y la sociedad ponen en duda la validez, el valor, la importancia, el reconocimiento de los organismos sindicales, es el momento en el que sufre las mayores arremetidas el movimiento sindical. La masacre de Catavi de 1942, por ejemplo, es la mejor muestra de ello, ¿no? Cuando el Estado considera que el sindicato es un riesgo porque genera huelgas y las huelgas deben ser reprimidas de la manera más atroz posible. Y ahí se tiene una masacre que marcó con sangre la historia obrera boliviana. Y lógicamente después eso se repite en periodos de gobiernos autoritarios, ¿no? Porque para ellos prácticamente la proscripción del movimiento sindical se hacía necesario en tanto resultaban contestatarios, resultaban opuestos o digamos, críticos a las políticas de gobierno de turno. En consecuencia, iba por la vía de la destrucción. Pero en circunstancias en que eso no siempre puede prosperar porque choca contra una conciencia social cada vez más grande del conjunto de la población sobre el rol de los sindicatos, es que tienen que optar por otras vías, ¿no? Ya sea la de acordar y reconocer, garantizar, por cierto, que es la más sana, o en su caso el de neutralizar la acción y comprometer en ciertas políticas que le favorezcan a intereses que no son precisamente de la base social del sindicalismo. Tanto en Bolivia como en el mundo se ha visto el intento de corporativizarlos. Hay una tendencia sindical llamada en el mundo como sindicalismo corporativista, que tiende a instrumentalizar al movimiento sindical como parte de funciones del Estado. En Italia era característica, ¿no? El fascismo de Mussolini lo que hizo fue convertir a los sindicatos en brazos operadores de sus políticas públicas. En el caso boliviano, durante varios regímenes militares surgió el pacto militar campesino, sobre la base de la organización sindical campesina y que abarcó también uno que otro sector, o en su momento intervinieron a través de los llamados y nombrados coordinadores sindicales que reemplazaron a los dirigentes para controlar el movimiento sindical y ponerlo al servicio de políticas del Estado, ¿no? Que eran contrarias para los mismos trabajadores y para el resto de la sociedad. Esto, desde el momento en que los derechos humanos cobran más fuerza, porque si bien resulta que el 48 se aprueba la Declaración Universal, también los convenios del OIT, pero estos documentos, estos tratados, tardan un poco en dejar de ser simplemente referentes morales hasta convertirse en normas vinculantes. A fines de los años 90 y este siglo es que hacen imposible pensar en esas formas represivas, digamos, como las que puedan rápidamente echar mano, porque sería tan inhumano, tan cuestionado en el mundo que no podrían fácilmente justificar aquello. Entonces recurren a la otra vía, que es la cooptación, el convencimiento de ciertos dirigentes bajo dádivas para involucrarlos en sus políticas, ¿no? Como especie de avales de las políticas de Estado. Y hoy estamos viviendo más o menos un movimiento sindical boliviano con estas características. Es triste decirlo, yo provengo del movimiento sindical, un movimiento sindical que desde que se fundó la COP se proclamó independiente, así dice su estatuto, ¿no? Del poder público, del sector empresarial, y que resulta ahora más bien un portavoz. 2 días atrás ha habido un anuncio, o mejor dicho, ayer, un anuncio del presidente del Estado de abrogar una ley, pero ha estado precedida de los discursos del dirigente de la COP y otros sectores sindicales para justificar más o menos una política pública de esa naturaleza. Entonces, se ve ahí una instrumentalización. Esta es una, digamos, otra forma de los atentados a la libertad sindical, a la independencia sindical, ¿no? O sea, desde la represión, ¿no? La proscripción, el prohibir, digamos, la vigencia de los sindicatos, el sustituir a sus dirigentes con coordinadores y últimamente el de
cooptar a los dirigentes sindicales. Pero va más allá, inclusive en términos normativos, porque hay restricciones que pueden establecer o que pueden utilizar, tales como pretender que los sindicatos únicamente se aboquen a los contenidos de los contratos laborales y no se metan, por así decir, en política, ¿no? Esa es una interpretación muy restringida del decreto reglamentario, su artículo 36, el decreto reglamentario de la Ley del Trabajo, que dice que pueden escoger tales finalidades, tales fines el sindicato, y que dentro de sus fines resulta que no pueden opinar sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, esa es una forma de intervención, lógicamente interpretando de manera restrictiva lo que es contrario al convenio del OIT, que explicaremos más adelante. Ok, hay algunas peculiaridades de nuestro movimiento sindical en Bolivia. En la mayor parte de los países latinoamericanos hay 2 o 3 centrales de trabajadores. En el caso boliviano, la central es de obreros. Y eso hace una diferencia importante. Entonces, yo creo que vale la pena que tomemos en cuenta que en la trayectoria del sindicalismo boliviano, esta primacía que tenían los obreros frente al resto de los sectores de trabajadores en el país se ha ido modificando en función también del cambio sociológico de la composición de los trabajadores. Por ejemplo, no eran desde un comienzo que estaban los campesinos, puesto que los campesinos son por definición propietarios. Entonces, tienen otra forma organizativa. La idea de hacer sindicatos es una, digamos, influencia que viene desde el movimiento obrero en Bolivia en el tiempo de la reforma agraria. Por lo tanto, tenemos una situación que ha ido cambiando en su designación y en sus funciones, y lamentablemente el componente propiamente obrero de la central obrera se ha ido restringiendo en la medida en que también el trabajo obrero en fábricas, en minas, en gráficos, en ferroviarios se ha ido estrechando. Sobre esto un par de consideraciones, doctor Guerrero. Sí, evidentemente que dentro de la... Yo diría que en base a lo que está aconteciendo actualmente, el interlocutor de la clase obrera, es decir, de los trabajadores, y lo voy a poner con algunos ejemplos prácticos que lo hemos visto y que es de preocupación con relación a otros sectores, por ejemplo. El gobierno lo que hace, obviamente, le interesa tener un interlocutor válido, digamos, en cuanto al canalizar las políticas de orden salarial en el ámbito del sistema de pensiones, también las reformas que han implicado con la reforma con la ley 065, por ejemplo, quien dialoga es con la Central Obrera Boliviana, y siendo de que hay muchos otros sectores que no están afiliados a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Pero son trabajadores también y son asalariados también. Entonces, a partir de ahí es que lo condiciona, diría yo, en el fondo, en función a la coyuntura y a la necesidad. Es decir, ahorita hay con lo que indicaba el licenciado Gonzalo, anoche lo hemos visto, por ejemplo, en un discurso bastante elocuente al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que es la expresión máxima sindical dentro del sindicalismo en Bolivia, ¿no? Pero con un discurso obviamente político. Pero independientemente de ello, yo diría que en el fondo hay una especie de pugna con relación a las organizaciones de origen sindical, con reivindicaciones fundamentalmente de orden gremial, es decir, estamos hablando de las políticas de salario, las reivindicaciones, la estabilidad laboral y todo eso, con relación al surgimiento de otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces hay una pugna de repente con relación al protagonismo, y sobre todo que si revisamos la historia de los últimos 10, 15 años también, los llamados sectores sociales han tenido mayores reivindicaciones y de repente mayor vocación de poder que la propia organización histórica, ¿no?, de los trabajadores como la Central
Obrera Boliviana. Yo creo que tiene que ver mucho con relación al rol. Lamentablemente, ese protagonismo, ese espacio no lo hace por acumulación de fuerza propia la clase trabajadora a través de la Central Obrera Boliviana. Lo hace de acuerdo a quienes están ejerciendo el gobierno actualmente, le dan esos espacios solamente limitados y delimitados con relación a su accionar, diría yo, ¿no? No nos olvidemos que tiene sí, también lo decía el licenciado Gonzalo, la facultad, si bien hay la última norma que se ha emitido, por ejemplo, es el decreto supremo, o una de las últimas normas, el 29894, en febrero del 2009, donde establece, obviamente, el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y organización para la defensa de sus intereses, ¿no? Para la representación, para la preservación de sus patrimonios, etc. Pero también está condicionado que quien le da la personería jurídica, ¿no? Quien le reconoce su personería jurídica es el Estado a través del Ministerio, porque lo constituye como la entidad rectora, ¿no? La constituye al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Además, tiene que aprobarle sus estatutos, es decir, está condicionado, y en la práctica eso es lo que ocurre, pues, ¿no? Todo depende de la buena cara de los dirigentes para que pueda ser aprobado también sus ordenamientos jurídicos que un poco delimita sus actividades sindicales, ¿no? Ok. Rodolfo, no sé si tienes algún complemento para esta relación tensa que existe entre el sindicalismo y la política. Ok, gracias, El Jorge. Estado en particular, como expresión sintética de la política. Sí, antes dos elementos fundamentales que quisiera poner. La lucha por la organización sindical en Bolivia desde 1918, 1923, con la masacre de Uncía, donde mueren 4 trabajadores, era por la organización de su propia representación de los trabajadores, su propio sindicato. Por consiguiente, este no es un producto de lo de la libertad sindical y lo que está plasmado en el artículo 4, inciso D, de los estatutos de la Central Obrera Boliviana, no es un elemento, digamos, que llega porque hay que incluir este tema, sino es parte de un proceso de lucha importante de los trabajadores. Es más, a raíz de la masacre de 1923 en Uncía, el 4 de junio se declara como el Día del Trabajador Boliviano y que se tenía que reivindicar cada año haciendo un paro de 1 minuto a mediodía en todo el territorio nacional, ¿no? Eso. Lo otro, en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, en el artículo 4, como les digo, se señala la independencia del movimiento sindical y no es muy preciso, porque no había estos temas, cuando haya un proceso más o menos político que esté afín con los trabajadores, podría separarse, pero se podría más o menos delimitar lo que es el tema de la libertad sindical. Dice, la independencia política de clase. La COP no tiene ni puede tener filiación política partidista determinada, pero en defensa de los intereses de los trabajadores, luchará por aquellas reivindicaciones de carácter político no partidista que corresponda a sus intereses de clase. Es decir, la Central Obrera Boliviana ya se plantea un tema de independencia sindical. Independencia frente a los empleadores, ¿no? E independencia frente al Estado. Pero también es importante, y esta es la práctica del movimiento sindical, es la independencia que tiene el movimiento sindical frente a los partidos. Tal es así que durante muchísimos años, en el seno de la Central Obrera Boliviana, coexistían militantes del MNR,
militantes del POR, militantes del Partido Comunista, militantes del PIR, etcétera, y de muchos otros partidos. Pero estos militantes, si bien llevaban la idea que se discutía dentro de sus partidos, no eran, ¿sí?, lo determinante, sino que la línea que salía de la Central Obrera Boliviana, de esa discusión que podía tardar horas y horas, y hasta que se llegue a un consenso, era la línea que se tenía que adoptar, no era la línea de un partido. Tan es así que cuando se aprueba la tesis de Pulacayo en 1946, la discusión, este documento sale de Katabi, pero llega a Pulacayo como si fuese un documento de un partido político específico, el POR. Y en Pulacayo se vuelve a redactar y se hace un nuevo documento para sacar al POR de eso. En realidad es el mismo documento de Katabi, pero se hizo todo el trabajo de tratar de tener la libertad. Lo que está ocurriendo en este momento dentro del movimiento sindical es simplemente una alineación a lo que señala ni siquiera el partido, sino el jefe del partido, ¿sí? En ese momento, entonces, aquí tenemos lo que ocurrió ayer, que me pareció, ellos eran tratando de justificar, etcétera, etcétera, de que lo que estaba ocurriendo y que estábamos ante un nuevo golpe de Estado y no sé qué cosas, ¿no? Pero es un tema que ya viene de que los dirigentes sindicales mismos no conocen su propia historia, creo. No los conozco a los actuales dirigentes, pero considero que los actuales dirigentes no conocen esta rica historia del movimiento sindical, que es producto de una serie de luchas, muertes a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Los últimos muertos de toda esta hondonada del siglo XX son en Amaviapampa y Capacirca, ¿no es cierto? Ok. Y bueno, ahora, hay un elemento más que quisiera poner simplemente para acá. Cuando se habla de que en Bolivia hay una sola organización sindical, esto deviene de la propia Ley General del Trabajo, que está en contradicción con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. En la Ley General del Trabajo se dice que los trabajadores se podrán organizar en sindicatos siempre y cuando haya el 50% más uno de los trabajadores. Eso elimina de entrada de que no se pueda organizar otro sindicato. Solo hay una opción. El convenio de la OIT, el 87, señala que los trabajadores podrán, y no fija el número, podrán organizar su sindicato, y en una empresa puede haber uno o dos sindicatos, puede haber una o dos federaciones, una o dos o más confederaciones. Ok. Creo que con esto hemos redondeado la problemática que existe, la tensión dialéctica que existe entre la organización sindical, sus reivindicaciones propiamente sectoriales, sus intereses como trabajadores asalariados o como trabajadores de clase media, en el caso del comercio, etcétera. Pero hay otra problemática, que es la tensión entre la asociación de los obreros, de los trabajadores asalariados y la asociación de los empresarios. Y esta es la tercera pata en el tripartismo que tiene que haber para ponerse de acuerdo en las políticas sociolaborales de una manera pacífica. No sé si podemos empezar contigo, Gonzalo, para ver el tema de las tensiones del movimiento sindical respecto al lado empresarial. Sin duda, Jorge, sin embargo, Magdalena tiene la mano levantada. No sé si has resuelto la parte. Yo creo que no está resuelto todavía. A ver, le preguntaremos, Magdalena. No. No, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, por favor. A ver,
Bienvenida. Principalmente, mil disculpas, tuve un inconveniente. Para hablar del principio de independencia sindical, tenemos que señalar primero qué es la libertad sindical. La libertad sindical significa estar al servicio de las bases y del mandato para sus bases, ¿no? Principalmente sin importarle lo que son los intereses personales y partidarios. Complementando el marco normativo que explicó precedentemente el licenciado Erostegui, él habló de los convenios 87 y 98. Sin embargo, faltaría complementar lo que es el marco normativo nacional. Así tenemos que los parágrafos 1 y 2 del artículo 51 de la Constitución Política del Estado determina que todas las y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a la ley y el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Asimismo, la Ley General del Trabajo, en su artículo 99 y 100, habla de lo que es la libertad sindical. El 99, concordante con el 120, reconoce el derecho de asociación en sindicatos. Estos podrían ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa. Por otro lado, tenemos el artículo 100 de la Ley General de Trabajo, concordante con el 136 del decreto reglamentario, que señala que la finalidad esencial del sindicato es la defensa de los intereses colectivos. Ya los convenios han sido explicados de forma clara por el licenciado Erostegui. Y para hablar de libertad sindical, debemos indicar que la democracia tiene como presupuestos básicos la libertad, la igualdad y la justicia. En consecuencia, la libertad sindical democrática debe entenderse no solo como el derecho a organizarse en sindicatos, sino también que a nadie puede obligarse a ser parte o excluido del mismo. Complementando lo que es la libertad sindical, podemos indicar que la libertad sindical comprende el derecho a organizarse en sindicatos en la defensa de los derechos laborales. También comprende lo que es el fuero sindical, reconocido a los representantes y directivos, que no pueden ser perseguidos, ni procesados, ni acusados. También habla del derecho a la sindicalización libre de presión política. Por otro lado, también la libertad sindical comprende el derecho a ser elegido y elector. Ok, muy bien, gracias por el complemento. Pasemos ahora rápidamente a la cuestión de las prácticas antisindicales que vienen más bien desde el sector empleador. Vamos con el doctor Guerrero primero y después seguimos con Gonzalo. Gracias, estimado doctor. Con relación precisamente cuando estamos hablando de esa libertad sindical garantizada por la Constitución, protegida por el Estado, es precisamente porque se garantiza la organización de los trabajadores en las distintas ramas de actividad, empresas públicas, privadas, empresas productivas o de servicios. Es decir, de que la garantía es constitucional, es decir, de que es una institución, podríamos decir, la organización sindical, reconocida por el Estado y protegida por el Estado. Con relación a las prácticas, obviamente, del tema del sector empresarial, ya sean empresas públicas o en el sector público o en la empresa privada, generalmente hay una tendencia a la injerencia, ¿no? Con relación a los procesos eleccionarios sindicales, tiene que ver mucho con la limitación muchas veces también en vulnerarle instituciones también protegidas como es el fuero sindical. Hay constante casuística en el ámbito jurisdiccional o en las denuncias por infracciones sociales también en el Ministerio de Trabajo. Entonces hay una permanente vulneración de ciertas libertades sindicales que deben de proteger al ejercicio sindical del dirigente fundamentalmente. Entonces hay una
natural, diría yo, un natural interés del empresario o del empleador, cualquiera sea su naturaleza, el de intervenir. Es permanentemente se ve en los hechos, digamos, esta situación. Sin embargo, debemos indicar que por ser instituciones bajo la tutela de las normas, existe la protección para garantizarle precisamente ese ejercicio sindical. Pero en los hechos, en la casuística, sí se demuestra de que hay una permanente injerencia del empleador en las organizaciones sindicales, o por lo menos se pretende. Ok, tenemos algunas excepciones de libertad sindical, y es el caso de los empleados públicos. Ahí tenemos un conflicto serio con la sindicalización de los funcionarios públicos. No sé qué opinas, Gonzalo, sobre la materia. Bien, Jorge, yo creo que es importante ahora ver la relación con el Estado, pero no como una representación general de la sociedad en lo político, sino en su condición de empleador. Exactamente. ¿No? Lamentablemente en esa relación de Estado, empleador y sindicato se tiene una serie de prácticas contrarias a la libertad sindical. Desde la prohibición de existencia de sindicatos, ¿no? Por ejemplo, veamos qué pasa con la empresa del litio. ¿Por qué no hay sindicato? ¿O es que no escuchamos en su momento expresamente las palabras del entonces presidente Evo Morales, que dijo, no puede haber ahí sindicato? ¿No? Una cosa así. ¿Qué pasa con los sindicatos del BOA, la empresa de línea aérea boliviana que ha sustituido al LLOIT? El LLOIT tenía una cantidad enorme de sindicatos, de pilotos, de asistentes de vuelo, administrativos, y que en teoría debiera ser lo mismo con esta nueva línea aérea, pero los trámites de su reconocimiento de personería jurídica están durmiendo las calendas griegas. Le han dicho que no puede ser, es una empresa estratégica, en fin, hay una serie de argumentos o maniobras para que no prospere. Hay otras empresas más pequeñas que igual tienen el mismo problema. O sea, resulta que el Estado empleador es más cruel que el empleador privado, ¿no? En este aspecto. Y lógicamente, a partir de ese mal ejemplo, no todos los empresarios, porque hay empresarios muy respetuosos, gran parte yo diría, sí, ¿no? De la normativa laboral en general y lógicamente la normativa del derecho sindical en particular, pero hay algunos que copian los malos ejemplos. Y si bien hay una protección, por ejemplo, del fuero sindical para no ser despedidos, para no ser cambiados de sección, establecen una serie de mecanismos tales como no concederles vacaciones cuando pide el dirigente sindical, detenerles salarios indebidamente, ¿no? Porque saben que estos dos conceptos no van a poder ser directamente demandados como despido por fuero sindical o cambio de sección o lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la lista de prácticas antisindicales es bastante larga. Yo he puesto dos simplemente como las más ilustrativas, ¿no? De estas expresiones. Entonces, si el Estado fuera en eso mucho más ecuánime y además respetuoso de las normas, seguramente al otro lado también se podría tener un mayor equilibrio. No olvidemos que además hay discriminaciones genéricas que abarcan más allá de los dirigentes inclusive, pero que afectan a la labor sindical. El hecho de restringir su programa de acción. La libertad sindical también implica libertad de acción. Por tanto, definir en torno a qué van a pelear. No le gustó al gobierno, por ejemplo, que los sindicatos de salud peleen contra una ley del Código del Sistema Penal, ¿no? ¿Qué tienen que ver los médicos con eso? Además, ya hemos abrogado, o derogado, perdón, los artículos que les concernía, porque están queriendo abrogar la ley, qué sé yo, y fomentó el surgimiento de la Federación o la Confederación Médica de Bolivia. O sea, trató de dividirlos, no logró, pero bueno, hizo su maniobra al respecto. Entonces, hay diferentes expresiones desde el Estado, que también tiene su reflejo en el sector privado, y lo que necesitamos es una gestión pública más acorde a los mandatos constitucionales del derecho internacional del trabajo en materia sindical, que permita tener la garantía de que estos derechos que son fundamentales y derechos humanos se respeten y por tanto se pueda armonizar la labor de la vigencia sindical con el quehacer cotidiano de las empresas y del Estado, como empleador o como expresión de poder público. Creo que hemos identificado, no todos, pero los principales obstáculos hoy en día
para que se pueda sostener que en Bolivia hay una libertad sindical plena. No la hay en general y no la hay en términos de que hay una serie de sectores de actividad económica donde el sindicalismo es imposible. Fíjense ustedes lo que pasa con la enorme informalidad del empleo en el país. En las pequeñas empresas difícilmente se puede formar un sindicato, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las irregularidades que necesitan ser superadas en el futuro para que podamos decir que en la democracia que estamos construyendo, el componente de la libertad sindical es un elemento importante, activo y que expresa la vigencia de las normas del funcionamiento y la convivencia democrática. ¿Por qué no pasamos a una mirada hacia el futuro de recomendaciones? ¿Qué es lo que ustedes consideran que se tendría que hacer para que mejore el funcionamiento del sindicalismo, que el sindicalismo cumpla con las tareas que tiene estructurales, que también sea un contribuyente hacia el resto de las libertades y obviamente que presione desde su propia posición por la vigencia del tripartismo en Bolivia? Vamos a hacer una ronda, empecemos con Magdalena, Adolfo, Rodolfo y Gonzalo. Primero, Magdalena, recomendación hacia el futuro. Recomiendo que todas las elecciones sean de carácter democrático, por una parte. Hay que socializar la democracia para que todos los actores actúen en consecuencia, ¿no? Por otra parte, también recomendaría hacia el futuro que exista una escuela sindical para capacitar a los postulantes a ejercer los diferentes cargos. Muy bien. Adolfo. Sí, evidentemente, gracias, doctor. Yo diría que el sindicalismo de manera organizada no solo ha logrado grandes reivindicaciones de carácter gremial, es decir, sino de carácter social. La seguridad social en este país se lo debe a las organizaciones sindicales, a los trabajadores que han luchado para dotarse de un instrumento de protección de salud y de pensiones, ¿no? Es decir, tiene que ver con los derechos de los trabajadores en el país. Y usted, estimado doctor, decía una de las limitaciones, por ejemplo, la libertad sindical es precisamente la vigencia de un estatuto de funcionario público, por ejemplo, que entre una de esas campo de aplicación, o sea, determina prácticamente una diferencia con relación a la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces lo separa prácticamente del ámbito protector, porque de una u otra manera son trabajadores por cuenta ajena, pues, ¿no? Dependen de un salario los trabajadores del sector público, ¿no? Aunque algunos sectores le han arrancado el derecho a la sindicalización, ¿no? Que en el caso del magisterio, por ejemplo, el caso de los trabajadores de salud también, ¿no? Entonces el sindicalismo ha desarrollado, y eso creo que es importante reivindicarlo, instituciones respecto a la estabilidad laboral que se goza obviamente sin distinción alguna, todos los trabajadores por dependencia, con dependencia obrero-patronal. El fuero sindical también es otra institución también muy importante que le da la solvencia y la protección del ejercicio de la dirigencia sindical. Entonces yo creo que es importante reivindicar estos aspectos, ¿no? La seguridad industrial, la salud ocupacional también, toda la norma protectiva de las condiciones de trabajo tienen que ver con la reivindicación histórica que han tenido los trabajadores y gracias a las organizaciones sindicales, ¿no? Y las políticas salariales relativamente estables en estos últimos años también es fruto de esa reivindicación de los trabajadores, ¿no? Ha sido capaz el sindicalismo de sobrevivir a grandes embates, ¿no? Como significó ese periodo neoliberal que dio lugar precisamente a la máxima expresión normativa y política que se determinó a través del 21060, ¿no? El sindicalismo sobrevivió, resistió y sobrevivió y sigue vigente, ¿no? Por lo tanto, es importante, obviamente, que desde el punto de vista autocrítico, debe revitalizarse el sindicalismo en el país, ¿no? Es una institución que le ha dado mucho a la vida política, democrática de nuestro país, pero necesita revitalizarse. Debe ampliar su base social, eso es importantísimo, ¿no? No puede recluirse solamente en esa vieja concepción de la ideología de la clase obrera, ¿no? Y
y el obrerismo también, ¿no? Entonces tiene que ser capaz, obviamente, de incorporar a otros sectores de ramas de actividad económica y social, ¿no? Con la participación efectiva y ampliando también ese concepto, la democracia sindical, que debe ser de mayor participación, ¿no? Gracias, doctor Guerrero. Rodolfo. Hola, bueno. Mira, sí, habría que ver hacia adelante. Voy a usar una frase que está en el escudo de la Central Obrera Boliviana. La liberación de los trabajadores será obra de ellos mismos. La libertad sindical, con todas las imperfecciones que tiene en este momento en Bolivia, es obra de lo que han construido, no tanto del convenio 87 de la OIT o de la Ley General del Trabajo, que además que les da libertad, pero les restringe en el artículo 100, los sindicatos pueden hacer esto, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, y aquí falta mucho, y se viene escuchando esto, no sé, Gonzalo tal vez me pueda decir, desde el 96, 95 del siglo pasado, que se tiene que realizar un congreso orgánico de la Central Obrera Boliviana. Y en ese congreso orgánico se tiene que comenzar a discutir el tema de la libertad sindical, el tema de cómo se tienen que organizar, quiénes pueden participar, etcétera, etcétera. Pero a partir de la propia reflexión, no vayamos a decirles a los sindicatos que esto es lo más contrario a la libertad sindical. Ustedes tienen la libertad sindical, pero hagan esto, ¿no es cierto? No, ellos son los que tienen que poner sus propios candados, salvaguardarse para que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento y puedan tener salvaguardas contra los empleadores y contra las organizaciones o el Estado o los partidos que están en el Estado. Entonces yo creo que tiene que partir dentro de la Central Obrera Boliviana, los propios trabajadores son los que tienen que determinar hacia dónde tiene que ir. Ok. Gonzalo, finalmente. Complementando a los aportes de los colegas que me han antecedido, creo que hay dos aspectos que quisiera destacar. Por un lado, que el Estado boliviano tiene una deuda que está planteada por la OIT a través de su Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical, en relación justamente al fuero sindical, a la protección de los dirigentes sindicales, le ha hecho notar que su ley 3352 no establece una multa suficientemente, digamos, convincente para frenar prácticas antisindicales. No sé si ustedes no hemos hecho mención, pero la ha reducido el gobierno en el 2006 a 5.000 bolivianos. Es una suma absolutamente irrisoria. Y la OIT ya son 5 gestiones que le dice, eso usted tiene que resolver, y el gobierno hasta ahora no dice nada. El otro aspecto que tiene que ver con los organismos internacionales es que le conminó en su momento, ya en los años 90 del siglo pasado, a que desarrolle una normativa que garantice, digamos, que no van a quedar impunes las prácticas antisindicales. Estaba en ese momento, como presidente del Estado, Gobernador Suárez, sacó un decreto muy general, y que ha quedado simplemente en lo simbólico. Entonces ahí está pendiente un detalle de cuáles serían las pautas para interpretar y, en consecuencia, sancionar con infracción a la ley social las prácticas antisindicales. Sobre la experiencia de países vecinos, Argentina, Chile, Brasil, tienen específicamente normas de sanción de identificación o tipificación y sanción de prácticas antisindicales. Entonces, esos dos aspectos podrían ayudar muchísimo al movimiento sindical desde el ámbito externo normativo, ¿no? Y que el país esté en deuda con la OIT. Desde el punto de vista interno, creo que, como bien señalaba Rodolfo, se están dando nuevas dinámicas en el país. En la misma base de la COP están surgiendo nuevas miradas. Fíjense cómo es de paradójico. Mientras tenemos un dirigente
tratando de sostener, un dirigente nacional de la COP, tratando de sostener una ley 1386, ¿no? La que está anunciada como en curso de abrogación. Resulta que las CODES, en el transcurso de la semana, sacaron más bien sus pronunciamientos demandando la abrogación de esa ley, ¿no? O sea, bien, su dirigente nacional estaba hablando un idioma, las CODES estaban pidiendo lo contrario. Entonces, se ve que hay digamos, un desplazamiento en la forma de ver la política de gobierno, las políticas públicas, desde los niveles departamentales, ¿no? No hay un aspaviento, no se están peleando abiertamente, pero significa que las CODES han actuado con total independencia frente a la falta de independencia de su organismo nacional, de sus dirigentes nacionales. Y ayudaría mucho lo que decía Magdalena, ¿no? La democracia que pueda ampliarse, nuevamente germinar en el mundo sindical sería de gran ayuda. Que no siga el mal ejemplo del prorroguismo, la falta de congresos, falta de elecciones, que está, digamos, lamentablemente evitando que surjan nuevas fuerzas reivindicativas dentro del movimiento sindical boliviano actual. Esos serían mis aportes, mis sugerencias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que hemos iluminado bastante de los problemas que tiene el movimiento sindical. No creo que hayamos agotado el tema, pero yo sintetizaría en 3 aspectos lo que debería ser una iniciativa o prácticas que pudieran cambiarse para salir de esta situación en la cual el movimiento sindical está sometido a intereses ajenos a su propia función. En primer lugar, me parece una muy buena idea lo de la escuela sindical y darle la función principal de promover la cultura democrática dentro del movimiento sindical, reflexionando con mucha claridad sobre la democracia como tal y el centralismo democrático, que es una incorporación que viene de otro contexto, que es el de los partidos comunistas de su época. El segundo aspecto es el que tiene que ver con la independencia de los dirigentes en relación a las prebendas y gratificaciones que consiguen de parte del gobierno, que se traduce en sedes, en viajes, en vagonetas, en una serie de donaciones que hace el Estado a los dirigentes sindicales y que probablemente no están, digamos, en beneficio del sindicato como tal, sino únicamente de las relaciones con los dirigentes. Y hay una tercera y última cuestión que es claramente ausente en el ámbito sindical. Es la igualdad de género. Creo que en eso también hay que trabajar. Hay conocidas historias sobre la desigualdad que caracteriza las relaciones entre varones y mujeres en el movimiento sindical a la hora de dirigir o elegir dirigentes, etc. Les agradezco por su intervención en esta reunión de la mesa laboral, los diálogos del domingo. Ha sido muy útil. Vamos a continuar en el futuro, vamos a armar una agenda precisa sobre algunos temas para poder debatir y eventualmente proponer algunas normativas, algunos lineamientos, que es la función de la mesa laboral, generar iniciativas de tipo ciudadano para una mejor normativa, una mejor reglamentación del funcionamiento de la cohesión social, el tripartismo y la justicia social. Tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad en el diálogo. Hasta luego a todos ustedes y adiós a nuestros seguidores por Facebook en particular. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Luego.